Seguimos, hermanos, con nuestro culto dominical. Iniciamos entonces con la segunda parte de lo que sería nuestro día de adoración, la parte del culto público, y vamos a tratar un tema importante para cada uno de nosotros que tiene que ver directamente con el culto. Hoy hemos titulado al sermón de esta tarde Restaurando nuestro culto a Dios. Restaurando nuestro culto a Dios. Y para esto vamos a examinar el capítulo 1 de Isaías y vamos a dar lectura del verso 10 al verso 20. Repito, libro de Isaías, capítulo 1, del verso 10 al verso 20. El tema de hoy se titula Restaurando nuestro culto a Dios. Antes de iniciar, hagamos una oración. Padre, te agradecemos por todo lo que nos das. Te agradecemos por tu bendita y sagrada palabra. Gracias, Señor, porque nos es sustento para el alma, porque nos conforta, nos consuela. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, porque eres misericordioso y amor. Bendito seas, Padre. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Restaurando nuestro culto a Dios. Antes de iniciar con el texto y darle lectura, primero entendamos qué es el culto a Dios. Porque cuando vamos a la iglesia los domingos, o cuando íbamos los domingos, por lo regular decíamos, voy al culto, o voy a ofrecerle culto a Dios. Pero realmente, ¿qué significa esto de el culto? Algunos otros dirán, vamos al servicio. Y es válido porque tanto culto como servicio son palabras sinónimas, es decir, son palabras que hablan de lo mismo. La palabra culto es una palabra griega, es la palabra latría, de donde precisamente viene la palabra idolatría. Esa última parte, latría, es la palabra que se traduce al español como culto o como servicio. Pero entiéndase culto o servicio en referencia a lo divino. Un culto que involucra adoración, un culto que involucra alabanza, que es la expresión verbal de los atributos de Dios, un culto que implica la rendición del corazón. Y el culto entonces, hermanos, es un servicio de adoración, es un servicio de alabanza, de reverencia ante Dios. Cuando el culto se le dirige a otra cosa o a otra persona, es entonces cuando nosotros hablamos de idolatría, culto a los ídolos. Pero el culto, hermanos, no solamente es una cuestión de cada domingo. La Biblia nos enseña que el culto es un asunto que debemos ofrecer continuamente en nuestro diario vivir. Por ahí Romanos capítulo 12, verso 2, el apóstol Pablo le dice a los romanos, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que así comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hablando de esto, de no conformarnos a este mundo, y poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, Pablo les dice en el capítulo 12, verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que Pablo dice que no conformarse a este mundo. Conocer la buena voluntad de Dios consiste en entregar nuestros cuerpos, nuestros miembros, nuestro cuerpo físico en un sacrificio vivo. Antiguamente los sacrificios en el pueblo de Israel eran sacrificios de animales muertos que se colocaban en el altar, pero ahora Pablo dice que nuestros cuerpos vivos deben ser sacrificados, porque son un sacrificio santo que le agrada a Dios. Y termina diciendo Pablo en el capítulo 12, verso 1, esto
es el culto racional. Es un culto lógico, congruente con lo que Dios nos ha dado, con las misericordias que Él nos ha brindado como hijos. Él nos ha perdonado, Él nos ha justificado y debemos ofrecerle un servicio, un culto de adoración en donde incluso nuestro cuerpo sea puesto en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese sería un culto racional. Sin embargo, en el caminar de un cristiano, muchas veces hay fracturas en su santidad, fracturas en su integridad, de tal forma que su vida se vuelve vacía, se vuelve vacua, hueca, y el culto que se le ofrece a Dios constantemente se llega a deteriorar. Nos llegamos a convertir en personas al estilo fariseo, en el cual pensamos que los ritos, sacramentos, servicios superficiales son suficientes para que Dios reciba un culto. Pero llega el momento en el cual, si realmente somos de Cristo, debemos llegar al punto en el cual restauremos nuestro servicio o nuestro culto a Dios. Y reiteramos, el culto a Dios no solamente se da en los domingos, en la iglesia. El culto no solamente consiste en una cuestión semana a semana. El culto es una experiencia de vida. El culto es un servicio diario, una experiencia diaria que tenemos con Dios como hijos y como santos. Y entonces en el capítulo 1 de Isaías, del versículo 10 al versículo 20, lo que tenemos es a un pueblo israelita que en tiempos de Isaías ya había deteriorado, deformado y menospreciado el culto a Dios. Isaías tiene entonces la encomienda de darles los principios, la directriz, para que ellos restauren su culto a Dios. ¿Cuál era el problema? Que los israelitas estaban viviendo de manera perversa, depravada, torcida, en injusticia. Sin embargo, ellos pensaban que todo estaba bien porque cumplían con los ritos, sacrificios y ceremonias que se les encomendaba en el culto a Dios cada semana, cada año, cada mes, dependiendo de las fiestas que se ordenaban en la ley de Moisés. Pero Isaías les muestra que su vida no es íntegra, que su culto no es correcto. Y entonces la finalidad del capítulo 1, verso 10 al verso 20, es que los israelitas, a través de una serie de pasos, puedan restaurar su culto, su servicio a Dios. Vean conmigo, por favor, en el capítulo 1, del verso 10 en adelante, cómo Isaías describe la condición en la cual los israelitas estaban desarrollando su culto a Dios. Dice el verso 10: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Claro está que Sodoma y Gomorra, para el tiempo de Isaías, ya no existían. Estas dos ciudades fueron arrasadas por la ira de Dios en los tiempos del profeta y patriarca Abraham. Y la pregunta entonces es, ¿por qué al pueblo de Israel, por qué al pueblo de Judá se le está llamando Sodoma y Gomorra? Bueno, porque precisamente, así como Sodoma y Gomorra eran pueblos perversos, depravados, torcidos, inclinados a cuestiones sumamente depravadas, así los israelitas estaban llevando su vida, pero seguían ofreciendo los sacrificios, la alabanza, seguían llevando a cabo las ceremonias que Dios les había ordenado. Su culto estaba completamente destrozado. Su vida era completamente incongruente con lo que ellos ofrecían. Y por eso, de manera metafórica, se les está comparando con Sodoma
y con Gomorra. De hecho, si ven el capítulo 1, versículo 9, dice así el texto: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Solo por la misericordia de Dios, el pueblo de Judá no había sido destruido, pero la realidad es que ellos eran como Sodoma y como Gomorra. De hecho, se describe la condición espiritual del pueblo a través de una analogía en el capítulo 1, del versículo 2 en adelante, en donde el pueblo se compara a la imagen de un hombre que está enfermo, que está lleno de llagas, que está golpeado, que está lastimado, un hombre que está reflejando la condición espiritual de los judíos en el tiempo de Isaías. Vean el verso 2: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vean cómo entonces a través de esta analogía se está describiendo la situación del todo el pueblo. Una situación en donde su vida estaba completamente torcida, podrida, corrupta. Y creo que muchas veces en nuestra vida es igual. Como cristianos seguimos yendo a la iglesia, seguimos viendo las transmisiones, seguimos estudiando la palabra, hacemos nuestras oraciones en la comida, antes de dormir, y de repente por ahí hacemos oración por alguna persona, pero la realidad es que nuestra vida se ha convertido meramente en una cuestión vacía, en una cuestión en la cual ofrecemos culto a Dios, pero somos semejantes a Sodoma y a Gomorra. Y es entonces, hermanos, que a la luz de lo que dice este texto, su servidor y ustedes deberíamos reflexionar sobre nuestra condición actual y tomar los principios que nos brinda Isaías para poder restaurar nuestro culto a Dios. Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Cómo es que Dios le dice al pueblo: ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Primer pregunta en el verso 11. Segunda pregunta, verso 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Por qué Dios hace esas preguntas que aparentemente tienen respuesta? La Biblia dice en la ley de Moisés que todos estos sacrificios, todos estos ritos, todas estas ceremonias eran mandamiento de Dios. Y es que Dios hace estas preguntas no porque ignore la respuesta o no porque no sepa que Él mismo lo ordenó. Simplemente está confrontándolos de forma nutética para que ellos reflexionen. Obviamente yo les ordené todo esto, pero ¿qué sentido tiene que ustedes cumplan con los ritos, con las ceremonias, si están viviendo como Sodoma y como Gomorra?
si están viviendo en homicidio, si están experimentando la injusticia, si están alejados de mí, ¿por qué o qué sentido tiene que cumplan con todo lo que dice la ley de manera superficial? En las palabras de Isaías, más adelante dice, misericordia quiero y no sacrificio. Y por ahí también dirá, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora noten que en el verso 15 las consecuencias son trágicas, porque dice, cuando extendáis vuestras manos, que es un símbolo de las peticiones, el símbolo de que necesitamos algo de Dios, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El pueblo iba a experimentar un juicio terrible si no restauraban su culto. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces podemos experimentar la disciplina si no restauramos nuestro culto a Dios de la manera más correcta. Y entonces, del versículo 16 al versículo 20, se nos da el consejo de cómo podemos restaurar nuestro culto a Dios. Si usted está escuchando esto y se identifica conmigo y con el pueblo de Judá, que en muchas ocasiones tenemos una vida vacía, incongruente, desintegrada, en el cual nosotros ofrecemos un culto, un servicio de adoración, pero sabemos que nuestra vida está mal, sabemos que estamos siendo hipócritas, sabemos que llevamos una vida doble o una vida falsa, lo cual muchas veces llega a pasar porque naturalmente estamos caídos. Pues aquí tenemos los principios, el proceso, los pasos para poder cambiar y tener un culto agradable a Dios. Isaías dice en el verso 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Lavaos y limpiaos, ¿qué significa? No significa obviamente que vayamos a bañarnos o a lavarnos literalmente con agua. Sabemos que eso no nos puede limpiar de nuestras faltas ante Dios. Dice después, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué es lo que quiso decir Dios a través de Isaías con estas dos expresiones del verso 16? El verso 16 al final lo concluye o lo explica con la siguiente frase. Dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo. El primer aspecto entonces, el primer consejo de Dios a través de Isaías para las personas que buscamos restaurar nuestro culto a Dios, tiene que ver con, número 1, dejar de hacer lo malo. Hay cosas que debemos dejar de hacer. Hay cosas que debemos dejar de ver. Hay cosas que debemos dejar de practicar. Hay personas a las cuales debemos dejar de frecuentar. Hay conversaciones que debemos de evitar. Hay áreas en nuestra vida, hay acciones, hay negocios, hay situaciones que deben ser eliminadas de nuestro diario vivir. Aquí Isaías nos dice en primer lugar, si quieres restaurar tu culto ante Dios, en primer lugar, deja de hacer lo malo. Hay personas que piensan que pueden tener una vida impía y redimir sus pecados cada culto simplemente con su ofrenda, con una oración, con unos cantos, pero la integridad ante Dios en el culto, la restauración, ese proceso que se da paso a paso, en primer lugar, Isaías dice, dejen de hacer lo malo. Y esto es un proceso en la vida del cristiano, porque si un cristiano dice que no hace cosas malas, según Primera de Juan está mintiendo. Todos tenemos pecados aún, todos tenemos prácticas incorrectas, todos tenemos inclinaciones hacia cosas que son graves ante los ojos de Dios. Evidentemente, nuestra condición caída no va a mejorar a plenitud hasta que llegue el día de la redención en la segunda venida de Cristo.
Pero mientras tanto, debemos dejar de hacer lo malo en la medida de nuestra capacidad, entendiendo que tenemos el Espíritu Santo para vencer, entendiendo que sí podemos dejar de hacer lo malo, porque el Espíritu mora en nosotros y podemos ser dominados, llenos, controlados por el Espíritu de Dios. Así que si usted quiere restaurar su culto a Dios, el primer paso, y tome nota, es que usted deje de hacer lo malo. El segundo aspecto o el segundo paso para restaurar nuestro culto a Dios, en el versículo 17, es el siguiente. Dice el texto: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todo lo que se menciona en el versículo 17, en términos concretos, es lo contrario a lo que dijimos en un principio. Si el primer paso es dejar de hacer lo malo, el segundo paso es aprender a hacer el bien. Noten que el verso 17 no dice nada más hagan el bien. El verso 17 dice aprendan a hacer el bien. Porque hacer el bien, hermanos, no es fácil. Hacer el bien es algo que nuestra naturaleza aborrece. Hacer el bien es una cuestión que no tenemos planeada. Nosotros por naturaleza somos malos. Y aunque hemos sido ya regenerados, hay una gran cantidad, si así lo podemos decir, de maldad que aún impregna nuestra alma, nuestras acciones, nuestras inclinaciones. Y entonces, hacer el bien no es el consejo que nos da Isaías. Isaías nos dice, aprendan a hacer el bien, porque no nacimos aprendiendo a hacer el bien, porque naturalmente no hemos practicado el bien desde que nacimos. Por eso Cristo dirá también en Mateo 11, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es por eso que es importante el aprendizaje de las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenemos el conocimiento del bien, porque en ellas tenemos el camino de justicia que debemos seguir. Aprendan a hacer el bien. Deberá usted dejar de hacer lo malo, pero tendrá que aprender a hacer el bien. Y hacer el bien en todos los términos. Por eso es importante que usted vea la escuela dominical. Por eso es importante que usted esté en la transmisión del culto público. Por eso será importante que usted tome un día para estudiar la Biblia con dedicación. Nosotros hemos abierto un seminario, tiene ya un año aproximadamente, y se abrió con la finalidad de que la gente aprenda, pero que ese aprendizaje se lleve a la praxis, que ese aprendizaje se traduzca en personas que hacen el bien desde la perspectiva de Dios. Entonces aprendamos a hacer el bien. Si juntamos los dos aspectos, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, lo que tenemos es simplemente la experiencia de la conversión. La conversión simplemente es dar media vuelta. La conversión tiene que ver con caminar hacia un lado y de repente dar un giro contrario para caminar en el otro lado en el cual no caminábamos antes. La conversión simplemente es un cambio de vida. La conversión, entonces, bajo esta perspectiva, involucra dos movimientos. El primer movimiento de la conversión sería dejar de hacer lo malo. Y el segundo movimiento de la conversión sería aprendan a hacer el bien. Y la conversión se explica así en el Nuevo Testamento también. Precisamente Efesios capítulo 4, que nos habla de lo mismo, de la conversión, dice lo siguiente. Escuchen bien con atención Efesios 4. Dice el verso 25 del capítulo 4, por lo cual, desechando la mentira, lo cual significa dejando de hacer lo malo, pues si alguien era mentiroso, deseche la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hablar la verdad con nuestro prójimo sería aprender a hacer el bien. Si usted era mentiroso, deje de hacer lo malo, o sea, deje de mentir y aprenda a hacer el bien. Hable verdad con su prójimo.
Versículo 28. El que hurtaba, no hurte más. En las palabras de Isaías, dejar de hacer lo malo. Si usted tenía la maña o la práctica de tomar cosas que no eran suyas, de llevarse cosas ajenas, usted deje de hacer lo malo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Aprenda a hacer el bien. Si usted hurtaba, ahora trabaje, pero trabaje para que usted, a través de su trabajo, tenga que compartir con el que tiene necesidad. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay hermanos que tienen esa costumbre, esa práctica de vida, en la cual se salen malas palabras. Han aprendido muy bien a modular su boca cuando están en la iglesia o entre hermanos, pero a veces se les salen palabras corrompidas, conversaciones corruptas, cosas que no contribuyen a la mutua edificación. Bueno, si usted es de Alvarado o tiene esa costumbre y se enorgullece de ello, entienda que eso es abominable ante Dios. Y por eso usted deje de hacer lo malo, lo cual significa ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Pero aprenda a hacer el bien. No solamente se quede callado, sino ahora hable, pero hable para la edificación de los hermanos, hable para la mutua contribución del crecimiento de la iglesia, para que los hermanos puedan dar gracias a Dios por lo que usted dice. Aprenda a hacer el bien. Hay personas que dejan de adorar a los ídolos, pero no adoran a Dios. Y en este caso hay personas que ya no hablan cosas malas, pero nunca hablan de Cristo. La conversión, según Isaías, consiste en dos cosas: dejar de hacer lo malo, pero aprender a hacer el bien. Verso 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese carácter negativo, ese carácter perverso, dice Pablo, debe ser aniquilado de vosotros, lo cual se traduce como dejad de hacer lo malo. Y aprender a hacer el bien consiste en: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aprendamos a hacer el bien. El primer consejo de Isaías, entonces, capítulo 1, verso 16, es dejar de hacer lo malo. Y si estamos tomando en serio esto, entonces empezaremos a dejar de hacer lo que es malo. Pero el segundo paso tiene que ver con aprender a hacer el bien. Que aprendamos que el bien se debe llevar a cabo, pero necesitamos el aprendizaje. Sí necesitamos tomar el tiempo para saber cómo lo vamos a hacer. Pero si nada más llegamos hasta aquí, lo único que tendremos será a un grupo de personas morales, éticas y educadas, con buenos comportamientos, y no es precisamente lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es un cambio radical en el corazón, es una transformación en el ser interior del hombre. Y por eso el tercer aspecto de nuestra restauración para ofrecer un culto correcto a Dios tiene que ver con el perdón de nuestros pecados, tiene que ver con sanar una relación con Dios, tiene que ver con ponernos a cuentas con Dios, hablar directamente con Él, con todo y nuestra vergüenza, y pedir de Dios misericordia para que Él nos levante, porque solo Él lo puede hacer, y para que Él nos permita caminar una vida recta, justa, en la cual nuestro culto esté derecho, esté consciente y congruente con nuestra vida. Y entonces el tercer aspecto tiene que ver con ponernos a cuentas con Dios, una reconciliación con nuestro Creador. Versículo 18. Después de que se dediquen a dejar de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien, Isaías dice: vengan luego, dice el Señor, pero vengan luego después de que hayan hecho aquello, y estemos a cuenta. El Señor dice: tienes una deuda conmigo,
tienes una deuda fuerte que probablemente no puedes pagar, y nosotros sabemos que nadie la puede pagar excepto Dios mismo, quien ya la pagó en Cristo. Dice Dios en el verso 18, ven, tienes una deuda, pero vamos a ponernos a cuenta. Mira, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos incluso como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que Dios está diciendo es, aunque tienes una deuda muy fuerte, yo te la voy a perdonar. Esa deuda, por muy grotesca que sea, esos pecados, por muy vergonzosos, depravados, sucios, perversos, no importa lo que tú hayas hecho, cualquier pecado, cualquier deuda que tú tengas conmigo, si tú vienes voluntariamente en fe y arrepentimiento, yo te voy a perdonar. Porque Dios es un Dios de amor, porque Dios se deleita en la misericordia. Al corazón contrito y humillado no desprecia el Señor. Y entonces el tercer aspecto tiene que ver con eso, con la reconciliación con Dios, porque el problema es con Dios directamente. Nuestra relación con Dios se vio fracturada y por eso nuestro culto se vio afectado. Y entonces, hermanos, la invitación es la misma. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Vayan a Cristo, vayan a Dios y pidan el perdón que Dios ya otorgó gracias al sacrificio de Jesús. Y entonces daremos un culto a Dios agradable, un culto bueno, un culto congruente, y entonces habrá prosperidad en todos los sentidos. Isaías dice en el verso 19, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si pasamos por este proceso correctamente, nos va a ir bien en este mundo. Pero si no queremos, si somos rebeldes, según el verso 20, seremos consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. En otras palabras, si no nos ponemos a cuenta, si no restauramos nuestro culto a Dios, pues la paga del pecado es muerte. Y si no somos de Cristo, estaremos condenados por toda la eternidad. Y si somos de Cristo y no restauramos nuestra relación con Dios, nuestro culto, pues Dios nos puede llevar en disciplina, como dice la carta a los Corintios, por lo cual muchos están debilitados, enfermos, y otros duermen. Es un placer haberles compartido hoy la palabra de Dios. Espero que les sea de mucha bendición, edificación, y que puedan reflexionar, hermanos, y poner en práctica todo esto. Y el primer confrontado, sin duda alguna, seré yo. Les animo a que lo tomen en cuenta y nos vemos entonces la próxima semana. Que Dios les bendiga, hermanos. Tenemos un tiempo de oración o peticiones. Me van a pasar aquí la lista para saber sobre quiénes vamos a orar. Hay una cosita que deberíamos mencionar. Estuvimos orando por varios años, tal vez 2 años o 3 años, por la situación de nuestro hermano Rosendo. Sabemos que el hermano es consciente de su responsabilidad como ser humano, como Dios se lo pide a él, independientemente de su situación física. Y el hermano, pues confiando en el Señor, ha trabajado, se ha hecho independiente, que es lo que Dios quiere. Y a través de la gracia de Dios, y por lo que estuvimos orando durante 2-3 años, el hermano el día de ayer recibió ya su prótesis. Y bueno, yo personalmente le quiero enviar un saludo, un abrazo, mis felicitaciones, hermano. Y pues recordarle que eso es simplemente el amor de Dios para con usted. Que Dios, a pesar, hermano, de los altibajos, de nuestras fallas, Dios nos ama. Evidencia de ello, hermano, es que Dios le ha dado lo que usted realmente necesitaba. Me viene a la mente un texto que dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y pues que esa prótesis, hermano, sea de mucha bendición, que pueda ser de utilidad para su trabajo, para compartirle a otros de Cristo, y que durante muchos años usted pueda tener una vida pues más cómoda gracias a este regalo que el Señor le ha dado. Entonces estemos dando gracias a Dios por eso en casa, hermanos, porque es una noticia que nos llenó de alegría a muchos de nosotros. Por otra parte, seguimos pidiendo por los enfermos, por las personas que están pasando por situaciones trágicas, también por nuestra hermana Marichu y nuestro hermano Luigi,
que están en el puerto de Veracruz, han cambiado su vivienda para allá. Oremos por ellos para que puedan contactarse con la iglesia del puerto de Veracruz y puedan también ser edificados con la palabra de Dios. Aurelio pues da gracias a Dios por su familia, por todos los hermanos. Y bueno, estaremos en contacto, hermanos. Que Dios les bendiga. Hagamos una oración para concluir. Y en casita, por favor, tómense el tiempo para orar por todas estas necesidades. Señor, gracias te damos por lo que tú nos permites. Gracias, Padre, por lo que tú le has dado a Rosendo, porque en tu amor y bondad se lo has dado. Porque no lo merece él, Señor, pero tú lo amas y se lo concediste. Gracias por nuestros hermanos que están sanos, que tienen comida, que tienen lo necesario, Señor. Y de manera especial te agradecemos por Aurelio, su familia, por la dedicación que él ha puesto a sus niños, a su esposa, a la iglesia, y por todos los hermanos, Señor, que estén necesitados de ti. En tus manos ponemos todo esto y te damos a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Saludos a todos.